Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy son unos conceptos básicos de concurrencia y son conceptos que salvo por la primera parte que es variable compartida, digamos, en general todos los demás conceptos lo van a utilizar a lo largo de la materia. El tema de los semáforos y monitores, creo que ya son conceptos que lo vieron en otras materias. Entonces en sistema operativo me parece que lo trabajaron y creo que en estructura de datos. De todos modos, la idea aquí es que hoy veamos los conceptos básicos que son los que van a tener un poco de práctica este jueves y a partir de la semana que viene ya entramos de lleno con el tema de cómo implementar estos conceptos en Java, ¿no? Así que cualquier duda me van preguntando. Bueno, cuando tenemos un problema, fíjense en este dibujo. Este, tenemos un problema que lo podemos partir por partes y podemos hacer diferentes tipos de búsqueda para que el resultado sea la unión de toda esa búsqueda y sea mucho más rápido, digamos. Ahora, hay varias formas de implementar esto, que es lo que vamos a ver ahora, y hay que entender dos conceptos diferentes. Fíjense, dice la programación concurrente, dice que son notaciones eh, y técnicas de programación que se usan para expresar paralelismo potencial entre tareas, ¿no? Muchas veces eh, el paralelismo significa, ¿qué significa? ¿Qué es lo que entienden ustedes por paralelismo? Y se está haciendo varias cosas a la vez. Que se hacen varias cosas a la vez, digamos. Ahora, el paralelismo en computación muchas veces puede parecer que una tarea sea paralela, pero a veces no lo es, digamos. Lo que ocurre es que los procesadores actuales, digamos, son tan rápidos que ustedes pueden estar ejecutando, no sé, 10.000 tareas al mismo tiempo, pero en realidad tiene un solo procesador con un solo núcleo, digamos. Solo que al tener un tiempo de respuesta tan rápido, digamos, pueden hacer toda esa operación al mismo tiempo, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver, o lo que ustedes van a ver a lo largo de la materia, es implementar las técnicas de concurrencia. Fíjense, dice la concurrencia y la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Y eso depende, digamos, del procesador que ustedes tengan. No sé, en la computadora, en su computadora, ¿qué procesador tienen? Díganme un procesador. Ryzen 5. Bueno, Intel. bueno, yo tengo un Ryzen 5 también. ¿Y sabe cuánto núcleo tiene? En estos momentos no lo acuerdo. Bueno, creo que tiene 4 núcleos con 2 virtuales en cada uno, o sea que tendrían 8 en realidad para eso. Eso lo hacen fácil, digamos. Si ustedes quieren, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay procesadores que tengan un solo núcleo, o todos tienen muchos núcleos. Los viejos. Los No, viejos. sí. Ahora en la actualidad, Celeron. Los Celeron, inclusive los Celeron vieron que las versiones nuevas creo que ya vienen con 2 núcleos, digamos, las más chicas, digamos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que yo tenga 8 núcleos, tenga 4 núcleos, tenga 16 núcleos? ¿Hay alguna ventaja o no? sí, ¿Cuál es la La ventaja? potencia. la velocidad de... La velocidad, pero la velocidad es relativa, digamos, porque si ustedes tienen programas o hacen programas que no son concurrentes para ejecutar una sola línea a la vez, digamos, entonces ustedes tienen que lanzar programas que sean, que realicen o que tengan concurrencia, digamos, para que después internamente, ya vamos a ver después la clase que viene, por ejemplo en Java tienen algo que es manejador de hilo de Java, y el manejador de hilo de Java es el que hace que un programa una misma tarea se pueda disparar por diferentes hilos, ¿no? Eso lo vamos a ver creo que en un par de clases, en una o dos clases. Entonces la concurrencia es la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Entonces, yo tengo una tarea. Esta tarea, fíjense que está dividida acá en tres problemas grandes. Y acá este procesador, ¿cuántos núcleos tiene o cuántas CPU tiene? Cuatro. 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 Y fíjense que las tareas que van realizando son todas de la misma longitud. No. No, No. No,
¿no? Porque simplemente, supongamos que yo lanzo un hilo, que lo lanzo en el CPU1, y este es, no sé, supongamos que sea eh, de 100 operaciones, y este otro hilo que es en el CPU2 es de 150, sería un poco más, demoraría un poco más, digamos, ¿no? Entonces, pero yo tengo que tener una capacidad del CPU para realizar esto, digamos, porque si yo no tengo más de un núcleo, voy a tardar más tiempo dividiendo la tarea y después al final no lo voy a poder realizar, digamos, ¿no? Eh, entonces la concurrencia es la capacidad de que yo tenga un problema y lo pueda subdividir en los núcleos que yo tenga para poder realizarlo, para poder realizar esa tarea, digamos, o ese problema que yo tengo. Entonces, si ustedes lo ven así a nivel de cola del procesador, yo puedo tener varios procesos y los procesos los podría ir encolando y los podría ir acumulando en cada uno de los núcleos que yo tenga, ¿estamos? Esa es la idea de la concurrencia y por eso es que a veces, por eso es que es necesario, digamos, que vean las técnicas que vamos a ver, bueno, que ahora vamos a ver teóricamente, pero que después lo vamos a aplicar, valga la redundancia, en la práctica. El paralelismo dice que toma un único problema y con concurrencia llega a la solución más rápida. A partir del problema inicial divide el problema en fracciones más pequeñas y luego cada fracción es procesada de forma concurrente, aprovechando la capacidad del procesador para resolver el problema. O sea que yo tengo un solo problema grande, pero este problema, ¿en cuántas partes la fracciono? Lo fraccionaría acá, como en este caso, si tengo cuatro núcleos en cuatro partes. Sí, En realidad no, lo fraccionaría en muchas más partes, digamos, y cada una le iría poniendo, supongamos que le iría para el, no sé, y haría una tarea uno que acá tenga, no sé, 10 no sé, 10 pasos, acá otra tarea 2 que sea 10 pasos, tarea 3 10 pasos, y entonces iría fraccionando en partes mucho más pequeñas, ¿no? Fíjense en que eh, el paralelismo lo que quiere es que se ocupen todos los núcleos, pero en forma eficiente, digamos, dividiendo cada uno en todas las fracciones que sea necesaria para eso, digamos, ¿no? Entonces, a diferencia, acá tengo cuatro descargas, pero las cuatro descargas van a ser todas el mismo tamaño. Es como que yo tuviera, no sé, supongamos que yo quiero descargar un archivo de 3 gigas y de acá el archivo de 3 gigas, cuando lo voy a utilizar, cuando voy a querer trabajar en concurrencia, yo diría, bueno, voy a ocupar tres núcleos del procesador y voy a utilizar un giga para cada núcleo. Mientras que acá dividiría dividiría esos 3 gigas, no sé cuánto es 3 dividido 4, bueno, o dividiría 3 gigas, no sé, en 100 megas cada uno y esos 100 megas lo iría acumulando en cada uno para que, para que la descarga sea mucho más rápida y eficiente, ¿estamos? Para que siempre estén ocupados todos los núcleos. Entonces, no voy a tener yo acá en la cola del proceso, del procesador, un solo procesador donde voy acumulando todo, sino que voy a tener eh, los tres procesos, todos corriendo al mismo tiempo, porque yo fraccioné, digamos, el problema que yo tenía en muchas partes pequeñas para que yo pueda, pueda hacer mejor uso del procesador. ¿Está? Ahora, fíjense en lo que le dice acá la definición, dice, toma un único problema y con concurrencia llega a una solución más rápida. A partir del problema inicial divide el problema en fracciones más pequeñas y luego cada fracción es procesada de forma concurrente. Entonces, cada fracción en la que yo tengo la proceso en forma concurrente. Entonces, puedo lanzar los tres procesos al mismo tiempo, ¿no? Fíjense que acá los tres procesos, ¿qué es lo que hacía con los tres procesos? lo encolaba. Lo encolaba uno detrás del otro, digamos. Y acá los tres procesos se lanzan todos paralelamente. Ahora, tengo que tener un procesador con más de un núcleo, porque si no tengo un procesador con más de un núcleo, muchas veces, no sé si ustedes vieron, no sé, los equipos viejos, digamos, parecía que hacían tareas en forma concurrente, pero en realidad el procesador era más rápido que las tareas que yo mandaba a procesar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver entonces a lo largo de la materia, que son las técnicas de concurrencia, y este paralelismo va a depender mucho del sistema operativo que ustedes tengan, que el sistema sea, que pueda aplicar concurrencia o no. Un celular, en general, ¿qué sistema operativo tiene? ¿Cuáles son los dos sistemas Por lo operativos? general es Android. ¿Cuál?
el Android, por ejemplo. Y Android es, ¿permite trabajar con paralelismo o no? Sí, sí. En las últimas versiones sí. Creo que no me acuerdo antes de qué versión, si la 12 o la 13 no me permitía hacer eso, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante, digamos, que ustedes tienen que aprender de esta clase? Son los conceptos básicos de cuáles son las técnicas que yo podría aplicar para ver concurrencia. ¿Qué técnicas ustedes vieron a lo largo en otras materias para la concurrencia? ¿Vieron alguna técnica o no? Semáforo en sistema operativo. ¿Semáforo? ¿Vieron alguna otra? El de Decker, ¿Cuál? el método de Decker, creo que era. Bueno, pues esas son técnicas, digamos, en realidad el de Decker que vos mencionás es variables compartidas, digamos. Serían variables compartidas, semáforos y también podrían llegar a ser monitores, digamos, y cualquier otra técnica de concurrencia que, bueno, vayan apareciendo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Función mutua podría ser. Bueno, pero la exclusión mutua la puedes trabajar tanto con semáforos como con monitores, digamos. La exclusión mutua es un concepto que lo vamos a explicar ahora a continuación, digamos, que en realidad es la parte que se tiene que aislar en cierto código, digamos, pero bueno, eso viene en la explicación que viene a continuación. No lo pondría yo, ¿no? Como técnica, digamos, porque todas lo utilizan, digamos, todas las técnicas utilizan la exclusión mutua. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces es lo mismo, si a ustedes le preguntan, no sé, en el final o en el coloquio, ¿concurrencia y paralelismo es lo mismo? No. No. ¿Y qué es la concurrencia? ¿Qué es lo que La necesita capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. Del CPU. del CPU, digamos? ¿Un celular, por ejemplo, tiene CPU? Sí. Sí, sí tiene. Tiene. ¿Y el paralelismo? ¿Qué es lo que hace? Divide el El problema. paralelismo utiliza la concurrencia. Utiliza la concurrencia. También toma un único problema y lo divide en partes mucho más pequeñas y luego esa parte, y luego utiliza todos los procesadores que tiene del núcleo para lanzar todos concurrentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, veamos la primera técnica. La primera técnica es la que mencionaba su compañero hace un momento, que era la de variables compartidas, digamos. Piensen, dice, es el método más sencillo de comunicación entre procesos de un programa. Acá cuando lo vean se van a dar cuenta que por ahí no es tan sencillo, digamos, porque se les complica hacer siempre con variables, digamos. Las variables son las que ustedes vieron con las que ustedes trabajan en el programa, digamos. Fíjense, dice, el problema clásico es el problema de los jardines, en donde ustedes tienen que controlar el número de visitantes a los jardines. Este problema en realidad es un problema genérico, digamos, porque después les puede servir porque el parcial en qué consiste, digamos, en que ustedes hagan una simulación y la simulación, la simulación es, eh, la simulación podría ser de un supermercado, podría ser de una cancha de fútbol, porque ustedes siempre tienen que controlar el ingreso y la salida, digamos, a ese lugar, digamos. Por ejemplo, en un supermercado, quiénes son los que ingresan al supermercado? En general dice, Los o clientes. En general, claro, claro, los clientes, y los que salen también son los clientes, digamos. ¿Hay un número finito o podría entrar toda la cantidad de que yo quiera a un supermercado? podrían Hay un número entrar, pero ahora va a finito. haber un colar. En realidad hay un número finito. Es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen el problema del estacionamiento de un auto, digamos. En el estacionamiento de un auto, si tienen para 30 lugares, ¿cuántos autos podrían llegar a entrar como máximo? 30. 30. 30. No más de eso, digamos. Entonces, la entrada y la salida de los jardines se realiza por dos puntos. Bueno, este es el problema particular de los jardines, ¿no? Se asocia el proceso P1 a un punto de entrada y el P2 a otro punto de entrada-salida. Bueno, esto fíjense acá, tienen dos entradas salidas que serían P1 y P2. Estamos que van a controlar el ingreso y la salida a este jardín que yo estoy definiendo. Los procesos se ejecutan concurrentemente y usan una única variable. ¿Qué significa que utilicen una única variable? ¿Que la comparten? Que comparten esa variable. Es como, por ejemplo,
Si yo le digo, por ejemplo, tengo una cuenta en el banco, digamos, ¿puede una persona, eh, podría una persona estar modificando el valor de esa cuenta del banco o dos personas al mismo tiempo? Sí, sí puede. ¿Pero al mismo tiempo? Sí. ¿Al mismo tiempo no? No, no se puede. Porque supone que una esté ingresando dinero y otra esté sacando dinero, no podría, digamos. Sí podría una persona, por ejemplo, el cliente en este momento estar sacando dinero y el operador del banco estar viendo cuál es el saldo, por ejemplo. Eso sí podría hacer, digamos, pero no Y si podría los dos estar, ingresan el dinero, ¿ah? y si los dos ingresan el dinero, Pero no al mismo tiempo, porque, o sea, sí podrían ingresar al mismo tiempo, suponete que estén en dos lugares distintos, pero seguramente hay un bloqueo, digamos, porque si no, se podría llegar a perder uno de los dos ingresos que él se hizo. Entonces, aunque sea una cuestión de segundo, de milésima de segundo, el ingreso o la salida de dinero tiene que haber como un bloqueo, digamos, que ese bloqueo es lo que su compañero mencionaba como exclusión mutua, que es lo que vamos a ver a continuación. Porque si no se puede perder, digamos. Imagínate que yo tenga 100 en mi cuenta y venga una persona uno y esté depositando 200 y otra persona 2 esté depositando 300, digamos. ¿Cuál es el que se graba primero, el que ingresó los 200 o el que ingresó los 300 o los dos al mismo tiempo? el de los 200 era el primero. Depende. Que Porque no le escuché justo esa parte. no, es que depende porque la persona tiene que haber eh, la persona que ingresó primero es como que toma el control de esa cuenta y en ese momento se puede depositar el dinero, digamos. Y después la otra persona también podría llegar a depositar el dinero, pero no los Una dos al vez que mismo termine tiempo. la otra. ¿Ah? Pero claro, porque Una vez que termine la una otra. vez que termine la otra, ¿sí? Ah, ok. Así sea para el ingreso o para salir de dinero, digamos. Sí puede darse el caso de que, por ejemplo, el dueño del banco esté consultando, si él está consultando o el empleado está consultando el saldo, ¿puede una persona estar ingresando dinero y otra podría estar consultando? Eso sí se podría, ¿no, profe? Sí se podría, digamos, porque no está haciendo una operación de entrada-salida, ¿no? Entonces tienen que poder diferenciar por ahí los que son consultas de los que no son, porque si no, en ese caso, en ningún momento se puede hacer un balance de un banco, por ejemplo, o de las cuentas que tiene un banco, porque siempre va a haber una persona que esté ingresando o esté sacando dinero. Entonces, ese tipo de operaciones sí se podría hacer, digamos, si que fueran solo consultas. La entrada de un visitante por una de las puertas hace que se ejecute x igual a x más uno. ¿Qué es lo que está haciendo x igual a x más uno? Es un Contar contador. las cantidades. Estoy sumando a este contador x. Y la salida dice que hace x igual a x menos uno. ¿Qué es lo que hace? Restándole. Decrementa. Decremento. Ahora, supongo que yo tengo un estacionamiento que hasta 50 autos, digamos. ¿Yo puedo pasarme de los 50? No, No. No, ¿Y podría tener menos de un auto? Tampoco. tampoco. no. A ver, ¿podría tener cero autos? Ah, sí, cero autos podría Sí, tener. eso sí. Sí, pero Sí. ¿podría tener menos de cero autos? ¿O sería lo No. No. negativo? No. 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 Entonces esos controles tienen que hacerse, digamos. Si ambas instrucciones se realizan con una única instrucción de hardware, no se plantea ningún problema, ¿no? Obvio, si no tengo concurrencia, no tengo necesidad, con una única instrucción que de hardware que lo hagan, no hay inconveniente. En un sistema multiprocesador, sí tengo que tener en cuenta eso, digamos, que no se realice al mismo tiempo. Si se produce la interferencia de un proceso en el otro, la actualización de la variable, tengo que definir algo que se llama región crítica, y la región crítica es lo que define dónde tengo yo que actualizar esa variable que es crítica. En este caso, la variable crítica es X. Usted creo que en la práctica le dan un ejemplo para que simulen, no sé, los padres ingresan dinero y los hijos sacan dinero. Entonces, ahí cuál sería la variable crítica que tienen que controlar. El dinero. El dinero o el número de cuenta que están queriendo actualizar en ese momento, ¿no? Entonces, yo tengo mi región crítica. Profe, Sí, sí. en la parte que decía una única instrucción hardware, ¿a qué se refiere esa parte?
En que supongo que yo tengo, no sé, una versión de C común, digamos, o una versión de Pascal común, digamos. Si las instrucciones se realizan una detrás de la otra, entonces, bueno, en un solo lugar del programa tengo que se hace, que se suma una variable, o en otro lugar tengo que se resta una variable. Entonces, tengo una única instrucción de hardware y el programa es secuencial. Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando el programa es secuencial y yo no puedo tener concurrencia, ¿hay inconveniente? Y sí, Porque si es secuencial, digamos, solamente se puede acceder uno a la vez, digamos. No, no hay inconveniente. En este caso no, porque es una única instrucción, digamos. El problema se da cuando yo tengo multiprocesador, digamos, cuando tengo más de un núcleo para un procesador. En este caso, sí tengo que tener cuidado, digamos, ¿no? Estamos hablando que yo estoy en una sola máquina y solamente en esta máquina podría llegar a ejecutar ese programa, ¿no? No estoy diciendo que, como sucede en la vida real, digamos, en un banco, que ustedes van y sacan dinero desde cualquier cajero o desde el mismo banco, digamos. No en ese caso, ¿no? Sino en una única máquina con un solo programa, con un solo núcleo. Entonces, en este caso, como tengo una única instrucción de hardware, no tengo inconveniente para eso. ¿Está bien? ok, profe. Bueno, fíjense, la región crítica, eh, la región crítica se define en todo momento que yo tengo de mi proceso o es solamente en una parte. En una parte no. Una Sola parte. en dos partes. En este caso, en este gráfico es en dos partes, digamos, que se podría hacer cuando yo ingreso dinero, cuando saco dinero, cuando ingresan personas, cuando salen personas del estacionamiento, depende del problema que yo tengo. Ahora, la región crítica. ¿Qué pasaría si yo, la región crítica es el código, ¿no? ¿Qué pasaría si yo en todo el problema defino que todo esto va a ser mi región crítica? ¿Qué es lo que ocurriría? Y no solamente en esa parte donde ingreso sale dinero o cuando ingreso salen personas del estacionamiento. ¿Qué ocurriría si todo fuera mi región crítica? No se podría. Solamente uno solo estaría usando todo el procedimiento y tendría que esperar a terminar para que recién aparezca otro. Claro, entonces no tendría sentido, digamos. La tarea de ustedes, cuando empiezan a ver los métodos de sincronización, es definir qué es lo que es la región crítica, digamos, qué parte es la parte delicada, digamos, que involucre que se ingrese o se saque dinero. Por ejemplo, en un supermercado, digamos, donde, ¿cuál podría ser la región crítica cuando ustedes hacen las compras de un supermercado? ¿Habría alguna región crítica? Supongo que este es un ejemplo típico de El simulación. cajero, ¿Ah? el cajero puede ser uno porque se solo pasa una sola persona a la vez. Claro, solo pasa una sola persona a la vez, digamos. ¿Y la región crítica cuál sería? Al momento de pagar. Al momento de pagar, digamos. Al momento de pagar no podrían pagar, eh, este, o podría llegar a pagar los dos al mismo tiempo, pero bueno, esto ya lo vamos a ver después cuando empiecen a ver las técnicas de simulación, digamos, cuál es la parte que usted tiene que definir correctamente como región crítica. Dice, los bloques de código que al ser declarados como regiones críticas respecto de una variable, el programador o el compilador introduce mecanismos de sincronización necesarios para que su ejecución se realice en un régimen de exclusión mutua. Entonces, la ejecución se realiza en un régimen de exclusión mutua. ¿La exclusión mutua qué significa? ¿O qué es lo que entienden ustedes como exclusión mutua? Que permite que un Todo un solo... proceso se esté ejecutando. Que solo un Es, proceso en esa parte en particular se esté ejecutando en ese momento, digamos, y no todos, digamos, ¿no? Garantizar la actualización segura, una variable compartida, utilizamos, bueno, el concepto de exclusión mutua. Entonces yo tengo hay algunos libros que marcan una diferencia entre región y sección. Nosotros vamos a trabajar como lo mismo, digamos. Entonces, yo tengo mi proceso A y tengo mi proceso B, que los dos quieren acceder a este archivo de datos. Este archivo de datos podría ser la cuenta del banco que tenga una persona, digamos. Entonces, la sección crítica o la región crítica, ¿cuál va a ser? Cuando yo quiero... ¿Qué operaciones El puedo hacer? acceso al archivo de datos. ¿Ah? El acceso al archivo de datos. Pero no el acceso, porque el acceso puede, una consulta, por ejemplo,
Yo tendría una región crítica, una sección crítica para hacer una consulta. No, solamente No, sería entonces un cambio. Cuando quiero hacer un cambio, cuando quiero hacer una operación de entrada-salida en ese archivo de datos, ¿no? Entonces, bueno, la implementación del bloqueo con una variable compartida hay varias técnicas, digamos, una la había mencionado su compañero, pero vamos desde lo más básico hasta que veamos alguna otra técnica, digamos. De todos modos, la variable compartida siempre tiene inconvenientes, digamos, y es por eso que después se implementaron mecanismos como semáforos, monitores que son mucho más eficientes. Fíjense acá, este es el ejemplo más sencillo, digamos. Dice exclusión mutua usando un indicador. Esto está hecho en Pascal concurrente, es una teoría, creo que me parece que el archivo era de la U, ahí un poco viejito, pero solamente le sirve como para que vean cuáles son los conceptos básicos, digamos. Nosotros después, hace unos años lo dábamos todo en Pascal concurrente, pero después dejamos de dar la materia en Pascal y empezamos a dar en Java. Nos parecía que era por ahí mucho más, que a ustedes les podría llegar a servir mucho más, digamos. Entonces yo tengo el proceso P1, este loop es un bucle, ¿no? El bucle dice, mientras la bandera sea igual a verdadero, ¿qué es lo que está haciendo mientras la bandera sea igual a verdadero? Va a estar dentro del loop, va a estar haciendo. Está esperando a que el Ah, dispositivo se libere, en este caso, digamos, mientras sea verdadero, entra en un bucle. ¿Cuándo va a salir este bucle? Cuando la bandera sea falsa. Cuando sea falso, fíjense que pone, la bandera lo pone en verdadero, hace uso de la región crítica, bueno, acá define será una cierta línea de código, supongo yo, y la bandera después la vuelve a poner en falso, ¿no? Eh, y luego tengo el proceso P2, que es similar, digamos, fíjense que dice, mientras la bandera sea igual a verdadero, se queda en un bucle, después pone la bandera, cuando es falso acá, pone la bandera en verdadero, hace el código que yo tenga acá en la región crítica, que podría ser una o más línea de código, y luego, bueno, luego pone la bandera en falso, y fíjense que en el programa principal, yo tengo un cobegin y un coen. El cobegin y coen, por lo menos en Pascal concurrente, me permitía lanzar lo que son procesos. Los procesos son lo mismo que los procedimientos, pero la ventaja que tenían los procesos es que yo puedo lanzarlos concurrentemente, digamos. Cuando supongamos que llegan a un supermercado Juan y María, ¿quién los dos hicieron seleccionaron los productos y los dos van a hacer compra, digamos. ¿Quién quién llega primero a ser atendido? ¿Juan o María? y depende. ¿De qué depende? ¿Quién llegó primero? La cantidad de productos que eligió uno y el otro. Sí, ¿Cuánto claro, tardaron porque también? O a quién Bueno, atiendan depende de la varios primero. cantidad de factores. productos. Supongo que Juan tiene 5 productos y María tiene 2. A María lo No, atiende no primero. sería dependiendo a quién No, atiendan primero. A María, porque María tardó menos en buscar los productos, solo dos. No, en realidad es al azar, digamos, es como cuando ustedes van al supermercado, digamos, van a comprar los dos, no sé, usted y un amigo, un compañero, y van y compran, digamos, eh, porque puede haber comprado 5 productos, en general el que compra más productos es el que demora más, digamos, pero por ahí, pero no necesariamente, digamos. Ahora, este Cobequín y Cohen lo que hace es lo que se llama una compilación justa, porque no, el proceso P1 y el P2, no hay un orden, no es que P1 por estar antes se ejecuta antes o P2 por estar después se ejecuta después, digamos, o antes, digamos, no tiene. Lo que hace este Cobequín y Cohen es que los dos procesos compitan entre sí, este, cualquiera de los dos podría llegar a ejecutarse primero, digamos. Es como cuando usted a una IA, no sé si ustedes alguna vez le preguntaron a una IA una cosa y después le vuelven a preguntar y le da otra respuesta. ¿Nunca le pasó? Sí, profe. Bueno, porque usted cuando le hicieron la pregunta, él llegó a una conclusión y después puede haber llegado a otra. Digamos, acá pasa lo mismo, digamos, no hay una prioridad entre procesos. Entonces este Cobequín y Cohen hace eso, digamos, lanza los dos procesos a competir entre sí y, y bueno, cualquiera puede llegar a ejecutarse primero o los dos al mismo tiempo, digamos, porque acá yo no estoy dando una prioridad. Ahora, este es el problema más sencillo de bloqueo con una variable compartida y cuál es eh, puede haber problema o nunca va a tener inconveniente.
Puede haber inconvenientes. ¿Ah? Puede haber ¿Y inconvenientes. cuál inconveniente? Puede llegar dicho caso en que el loop en ambos casos sea, no se libere. Claro, los dos están en true y quedan ahí en Sí. un bucle infinito los dos. O podría ser también que los dos ocupen el recurso al mismo tiempo. Entonces, fíjense, los problemas que tiene, bueno, esta es una solución con paja concurrente, ¿no? El inconveniente que tiene dice que no resuelve el problema de la exclusión mutua porque, perdón, ya que al ser la comprobación y la apuesta del indicador operadores separados puede ocurrir que se entrelace el uso de los recursos por ambos procesos, o sea que los dos ocupen el mismo recurso al mismo tiempo. ¿Cuál es la solución con un indicador? Hacerla con dos indicadores. Con dos indicadores, fíjense, yo tengo flag 1, bandera 2 de tipo booleano y tengo mi flag igual a verdadero. Aquí hago un bucle mientras su flag acá también espera que se bloquee. Fíjense que acá puso antes mi flag igual a verdadero y luego tengo bueno, es el proceduro de bloqueo y el proceduro de desbloqueo es mi flag igual a falso, solamente pone la bandera igual a falso. Entonces el proceso P1, fíjense en qué es lo que hace. ¿Con quién llama a bloqueo? Acá bloqueo, ¿con qué parámetro se pasa? Con los dos indicadores. Con los dos indicadores, con flag 1 y flag 2. ¿Importa el orden acá? ¿Qué variable le estoy pasando? No importa el estado. Me importa el estado, pero también importa cuáles son las variables que estoy pasándole. Fíjense, después tengo que desbloquea acá y qué variable es la que desbloquea. Tengo mi región crítica, mi sección crítica y qué es lo que desbloquea. El La bandera indicador 1. 1. La bandera 1. Y luego, con este bloqueo, entonces tengo bloqueo, desbloqueo, tengo mi proceso 1 con la región crítica y voy a tener mi proceso 2. Fíjense, en el proceso 2, ¿a quién le paso como parámetro en bloqueo? Los dos indicadores. Los Primero la bandera indicadores, 2. pero fíjense que están invertidos. Uno es flag 2 y el otro es flag 1, ¿no? Y luego dice desbloqueo. ¿Y cuál desbloquea? Bandera La 2. bandera 2. La bandera 2. Y luego en el begin, bueno, en el programa principal tengo la bandera en qué la pone. Falso. En falso las pone ambas. Y luego en el cobegin y coen, ¿a quién entra bueno, lanzo los dos procesos a competir entre sí, digamos. Sí, las clases siempre se graban esas. Este, eh, entonces, ¿quién se va a ejecutar acá primero? ¿P1 o P2? O cualquiera de los dos. ¿Ah? Puede ser P1 por el orden. Correcto. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. El cobegin y coen hace que se ejecuten en forma al azar, digamos, cualquiera de los dos. Eso porque están intencionados en falso los dos banderas, ¿que no? ¿Cómo? Eso porque están en un inicio las dos banderas en falso. Si uno hubiera estado en verdadero y otro en falso, ahí ya habría sido otra cosa, ¿que no? No, pero el cobegin y coen es como en Java es la compilación justa. La compilación justa es que cualquiera se podría ejecutar, digamos. Por eso en una simulación no siempre le va a dar el mismo resultado, digamos, cuando hagan. Sí le van a dar resultados más o menos aproximados, parecidos, digamos. Supongo que ya van a ver que en los ejercicios que le dan en el parcial, le dicen, no sé, a un supermercado entran a formar una cola de tipo FIFO, no sé, 20 clientes que hacen una compra con tanta cantidad de productos. Entonces, digamos, ustedes definen acá cuáles son los procesos, pero no es que yo acá le digo que el uno se ejecuta primero y el 2 después, digamos. Solamente le escribí así, pero todo lo que está dentro, Cobegin y Cohen, cualquiera se puede ejecutar digamos, todo se ejecuta concurrentemente porque son procesos. Diferente sería que estos procesos fueran, no fueran procesos, sino que fueran procedimientos. Digamos, si fueran procedimientos, ahí sí yo lanzaría P1 y un procedimiento, P1 se ejecuta primero y luego se ejecuta el P2, digamos. ¿No? Es muy similar a eso, ya lo vamos a ver creo que la semana que viene cuando veamos Java, a la compilación justa que le llama Java. Pero es lo mismo, digamos. Ahora, esto
me parece que mucho mejor que con un indicador, pero puede seguir habiendo problemas o no. Si ustedes le dan un ejemplo así, Puede seguir habiendo problemas. pueden seguir habiendo problemas. Fíjense en que si lo seguimos viendo, le dice acá que cuáles son los inconvenientes de utilizar eh, con dos indicadores. Durante la espera de liberación de recursos, el proceso permanece ocupado. Ese Busy White es el bucle ese que está ahí armado, ¿no? Que dice, mientras su flag sea igual a verdadero y mientras su flag sea igual a verdadero. ¿Cuál es el problema de que tú tengas esto mientras el flag sea igual a verdadero? Mientras el flag sea verdadero, hacer eso, ¿ocupa recursos o no? Sí, ocuparía recursos. Si ocupa recursos, Ocuparía porque marcaría que está ocupado, puede ser. porque supongamos que bueno, depende del estado que tenga, digamos, pero si acá mientras sea verdadero, esto está en un bucle infinito, digamos, entonces supongamos que hasta que se libere, no sé, pasó 10 minutos, acá tengo 10 minutos que tengo constantemente ocupado, digamos, un procesador haciendo eso, digamos, mientras flag sea verdadero, pero y entra en un bucle, entonces no es conveniente, digamos, ¿no? Entonces, el proceso permanece ocupado, lo cual ocupa recursos. Si ambos procesos realizan la llamada de bloqueo de forma simultánea, o sea, se llama justo P1 y P2 entran al mismo tiempo, cada proceso puede poner su propio indicador y comprobar el estado del otro, porque los dos entraron al mismo tiempo. Entonces, si ambos procesos si se ejecutan al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea que yo acá tengo P1 y P2 que se ejecutan al mismo tiempo. Es muy difícil, digamos, porque hoy en día los ciclos del reloj de cada núcleo, digamos, eh, son un montón de núcleos, digamos, no sé si ustedes se fijan, en realidad si ustedes entran a ver qué es lo que hace un Ryzen 5, no sé, un Core i3, un Core i5, digamos, se mide por la cantidad de ciclos de reloj que puede realizar, digamos. Es muy difícil que se dé, pero podría llegar a ocurrir que los dos ingresen al mismo tiempo, digamos. Y si los dos ingresan al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bucle infinito. Van a quedar bloqueados ambos. Al final de esta diapositiva, en la última presentación, hay una presentación que le dice específicamente qué es lo que hace, qué es lo que significa el interbloqueo del lock, digamos. Que por ahora tomen esto como que lo que yo les digo. Porque acá la definición le dice que el interbloqueo del lock ocurre porque la desactivación del indicador asociado a un proceso se produce una vez que se ha completado el acceso a la región crítica. Y la solución es que el proceso desactive su propio indicador. O sea, el interbloqueo es cuando dos o más procesos quieren acceder a un recurso, pero él tiene un recurso que no lo quiere liberar, digamos, entonces entra como en bloqueo. Y ese bloqueo se le llama deadlock o también se le llama brazo mortal, digamos. Después vamos a ver creo que en la penúltima presentación se explica un poco más en detalle qué es el brazo mortal, digamos. Pero es cuando un proceso tiene un recurso y necesita otro recurso, que tiene otro proceso, que tiene el otro recurso y tiene otro recurso más, digamos. Entonces es como un abrazo, por eso se llama abrazo mortal, porque ninguno quiere liberar el recurso que tiene, digamos. El recurso podría llegar a ser, no sé, el acceso a un archivo o el acceso a una impresora. Eh, entonces, ¿qué es lo que se hace cuando ocurre este interbloqueo, deadlock? ¿Qué se podría llegar a hacer? Hay como dice a continuación que el proceso desactive su propio indicador durante la fase de bloqueo, siempre que el otro detecte que está ocupado. Sí, en realidad, digamos, hay varias cosas que se pueden llegar a hacer. Uno sería, por ejemplo, matar uno de los procesos, lo cual a veces no es muy conveniente, digamos. Y la otra es lo que vos decís, digamos, que uno se dé cuenta que el otro proceso necesita ese recurso, entonces hace como una pausa y lo libera, digamos. No sé, a veces por una cantidad de tiempo o a veces de forma indefinida, depende cómo se programe eso. Pero bueno, esas son las soluciones, digamos, que hay para el interbloqueo, deadlock.
pero es cuando, fíjense, acá la definición le dice, ocurre porque la desactivación del indicador asociado a un proceso se produce una vez que se ha completado el acceso a la región crítica. O sea, los dos quieren acceder a un recurso y no pueden, digamos, porque otro lo está teniendo, digamos. Ahora, ¿cómo manejamos cómo desactivamos este indicador? Sería agregando, por ejemplo, fíjense acá en bloqueo, le pone complicando, mejorando la solución, digamos. El bloqueo, fíjense antes acá el bloqueo, ¿qué es lo que hacía? El bloqueo solamente ponía bloqueo, acá, bloqueo pone mi flag igual a verdadero mientras su flag hacer y entra en el bucle ahí. Y fíjense que acá el bloqueo hace mientras mi flag igual a verdadero mientras su flag, pero acá ¿qué es lo que tengo? ¿O qué es lo que vende diferente? La instancia en que es el flag. Claro, hace una asignación adicional, digamos, para tratar de solucionar eso. Entonces, para evitar este inconveniente, la solución que se compró, creo que no me acuerdo si su compañero fue el que dijo, pero una de las soluciones fue el algoritmo de Deckerson. El algoritmo de Deckerson lo que hace es introduce una variable adicional que es el turno, que le dice que soluciona el problema de la petición simultánea al acceso a la región crítica. Es como yo le doy un turno, es como cuando ustedes van a querer, quieren comprar algo y le dan el papelito del turno, no sé si lo vieron, o van a hacer la fila para sacar una consulta en el médico o algo y le dan un turno, digamos. Entonces, Sí. entonces este turno, lo que se agrega es esa variable de turno, fíjense que ese es lo que implementa Peterson. Que es lo mismo que habíamos visto antes, pero fíjense que acá le pone así, en vez de le pone las dos banderas que ya tenía, mi flag y su flag, pero además le agrega acá el turno, digamos, que sería su turno de tipo entero, ¿no? Entonces, tu turno, le va a decir quién tiene que entrar o quién tiene que salir. Fíjense que después bueno, el de bloqueo es el mismo, pero acá le pone flag 1, flag 2 y 2. Este 2, ¿qué es lo que significa? El turno. El turno. Que podría ser antes o después, digamos, depende de cómo se lo implemente, digamos, eso. Tenemos de ver un poco el código. Luego tenemos el pre2, que le pone flag 2, flag 1, que es similar a lo que habíamos visto antes, y le pone 1, digamos. Y eso es una solución, digamos, dentro de Coding lanza el P1, P2, pero con los turnos, digamos, correspondientes. Ahora, esto ya es la solución definitiva, ya utilizando variables compartidas, o podría también llegarse a dar algún problema. Puede tener un problema, profesor. También puede llegar a tener inconvenientes. Entonces, para definir, porque acá en ningún momento le estoy diciendo cuál de los dos va a entrar primero, digamos. Entonces, la solución es el algoritmo de Decker, que dice que una variable de turno establece la prioridad relativa de dos procesos y su actualización se realiza en la región o en la sección crítica, ¿no? Entonces tengo flag 1, flag 2, el turno que es de tipo entero, tengo bloqueo, bueno, le paso lo mismo. Fíjense acá, esto es lo que cambia en el de Decker. Le dice, si el turno es igual a su turno, entonces mi flag es igual a falso. Y mientras el turno sea igual a su turno, acá que entra en un bucle, digamos. Tengo el desbloqueo y fíjense que acá le pasa, bueno, P1, defino P1, P2. ¿Y qué es lo que se le agrega aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes que se le agregó? ¿Dónde está la prioridad relativa que les menciona? ¿Quién se lo ejecuta primero? El P2, ¿Por qué? porque tiene el 1 como turno. Porque tiene el 1 como turno. Así que, bueno, yo no quiero entrar mucho en detalle en esto, porque si bien van a hacer un ejercicio de esto, no sé si creo que lo van a hacer en C, bueno, no sé cuál, ya verán en la práctica. En Java dijeron ya. Bueno, con lo que sean, digamos, bueno, van a practicar, digamos, esta semana, digamos. La semana que viene sí ya entramos de lleno con Java, digamos. Pero esto es solamente como una introducción. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Digamos, yo sé que muchos por ahí de ustedes deben estar por ahí un poco mareados con mi turno, su turno, mi flag, su flag. Lo que tienen que hacer es, si ustedes no entienden un ejercicio, copien y peguen dentro de una IA y vayan viendo por parte, digamos, qué es lo que representa cada uno, digamos, ¿no? Para poder Fue una entender. consulta. ¿Sí?
hasta ahora hemos visto 4 tipos de técnicas de programación coherente, o problemas de jardín en Java sería otra cosa. No, viene una sola, que son todas estas que vienen son con variables compartidas. Variables compartidas son las variables Ah, comunes que vos tenés dentro de un lenguaje de programación. Es como que yo, cuando en Java lo quiero hacer, pero lo quiero hacer con variables comunes, digamos. Lo quiero hacer en Python, pero con variables, digamos. No quiero implementar ninguna técnica en particular, digamos. ¿Me entendés? Pero es una sola técnica, digamos, para resolver el problema ese de los jardines. Y el problema de los jardines es un problema general, digamos, es como el problema del productor-consumidor, que yo calculo que también lo deben haber visto, pero ahora vamos a ver por ahí un poco más en detalle. Pero es un solo problema, digamos, o sea, variables compartidas con un indicador, con dos indicadores, con Peterson o con Decker, digamos. Son todas mejoras, pero todas tienen problemas, ¿o no? Acá, por ejemplo, ¿cuál es el inconveniente de este problema del algoritmo de Decker? ¿O no hay inconveniente? El número con el que se inicializa la variable turno, Ya el ¿puede ser? número, porque ahí ya no deja de ser una compilación justa, como lo ve la semana que viene, sino que nosotros estamos diciendo quién es el que se tiene que ejecutar primero y quién no, digamos. Esto de P1 y P2, cuál es el que se va a ejecutar primero, cuál no, digamos. Lo ideal sería que los dos compitan entre sí y el primero que entró, digamos, sea el primero que se ejecute, digamos. Eso sería lo ideal, digamos. O sea, si bien soluciona el problema, también tiene ese inconveniente acá. Entonces, la primera técnica que vimos de concurrencia, ¿cuál es? De una sola son 2 variable. indicadores y un indicador. No, pero la técnica, ¿cómo se llama? Variable compartida. Variable compartida. Y dentro de variables compartidas vimos que había con un indicador, con indicadores, el de Peterson y el de Decker, digamos. Pero todos son con variables compartidas, digamos. El segundo método de concurrencia, y que ustedes lo vieron ya, dice que es el semáforo, que fíjense en que lo hizo Dijkstra en 1965, aunque fue usado en 1974 por primera vez, o sea que no es muy nuevo, ya va a cumplir 100 años, pero lo que resuelve la mayoría de los problemas de sincronización de hoy en día, digamos. O sea, la mayoría los podrá llegar a resolver con problemas de semáforo. Por eso es que ustedes lo ven, los que lo vieron en el sistema operativo, vieron que funciona bastante bien y se puede resolver, digamos. Entonces, un semáforo Ok. binario es un indicador S o un indicador de una condición que registra si un recurso está disponible o no está disponible, ¿no? Entonces, un semáforo binario pues, solamente puede tomar dos valores, 0 y 1. Si viene, no sé, un amigo de usted o viene la madre de usted y le pregunta, ¿la computadora está disponible? ¿La computadora que ustedes están viendo en este momento está disponible? No, ahora estamos No, usando No, otro. No, ¿Y qué valor le pondrían? ¿0 o 1? ¿Está disponible o no está cero, disponible? Uno. cero. cero si no está disponible. 0 si no está disponible. Le ponen un valor 0. Y 1 si estuviera disponible. Si ustedes no la están usando, no sé, me aburrió Farfa, me voy, entonces ya le ponen un 1. Y después los semáforos se implementan con una cola de tareas o de condición a la cual se añaden los procesos que están en espera de recursos. Los semáforos solo permiten 3 operaciones. ¿Cuáles son las 3 operaciones que permite un semáforo? Sí, Esperar, detenerse y entrar. eh, la inicialización de un semáforo, que ustedes le dicen si el valor con qué lo quieren inicializar, con 0 o con 1, digamos. Luego la espera, o wait, eh, que dice que suspende la tarea que hace la llamada y pone en la cola de tareas, digamos. O sea, si S es igual a 1, ¿qué significa? ¿Está ocupado o está ¿Profe? disponible? Está disponible. ¿Profe? Sí, La diapositiva solo muestra el título nomás. sí, a ver, a ver. Pausó la presentación, bro. Sí, 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 a ver, espera. Ahí se llega a ver. Un semáforo es No, un indicador de condición. ¿Se llega a ver eso? Yo lo estoy no, viendo, profe. estamos viendo el principio. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Es decir, ¿no? Ahí se ve. sí, Ahora sí, profe. profe. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Un semáforo binario es un indicador S de condición. Eso lo ven, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. Sí. A ver, sigamos. Entonces había 3 operaciones. Las 3 operaciones, ¿cuáles eran?
La inicialización, Inicializa. que pone 0 o 1, depende del valor que usted tiene que empezar a trabajar. El wait, o espera, que si es igual a 1, ¿qué significa? Está disponible. Si está disponible y yo tomo ese recurso, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con el semáforo? Lo consume y lo pone en cero. Lo toma a ese recurso y lo pone en 0. Y si está y un signal, o ¿qué es lo que hace? O señal, ¿qué es lo que hace? El wait lo toma, ¿no? Ese recurso. Y el signal, ¿qué es lo que hace? ¿Devuelve el ¿Libera? recurso? Libera el recurso. Lo libera el recurso, digamos, ¿no? Ahora, si la cola de tarea está vacía, entonces, bueno, lo vuelve a poner en 1. Ahora, fíjense, estos son los métodos, que después cuando veamos hilos también, creo que hay una parte de estado que van a ver para semáforo, en particular en Java. Pero esto es en general, digamos, cuáles son los posibles estados por los que puede pasar, digamos, un semáforo binario. Espera, ¿qué significa? El Pero no se recurso libera el ocupado. recurso. Que yo estoy esperando para obtener ese recurso en ejecución, Está en proceso. que está en Estoy proceso, usando el recurso. estoy utilizando ese recurso. Listo. Lo libero. Cuando ya termine de utilizar ese recurso, supongo que yo quería utilizar una impresora, ya terminé de imprimir, entonces la pongo listo, porque ya terminé, digamos, ¿no? Durmiente, En espera, ¿pero qué tipo de espera es? Pero una listo. suspensión larga puede ser. ¿No? Una suspensión larga. ¿Pero qué diferencia hay entre suspendido y durmiente? En que uno puede ya estar listo para ejecutarse mientras que el otro le falta. Puede ser. Podría ser, pero yo lo tomo más que nada como que el suspendido es como que yo tenía un recurso, lo tuve mucho tiempo, supongo que yo tenía que imprimir, digamos, y yo me mandé a, no sé, a imprimir los recibos de sueldo, no sé, de toda la provincia, y me dice, me va a demorar 30 horas en terminar de imprimir todo. Yo quiero imprimir mi hojita, entonces viene el director y le dice, no, lo cancelo, entonces lo pongo como suspendido. En cambio, durmiente haría como una especie de pausa en ese momento para que yo tome ese recurso y lo siga utilizando, ¿no? Entonces, estas serían las transiciones para el estado del semáforo que podrían ir variando, digamos, de una a otra, ¿no? Eh, ahora, Entonces, profesor, suspendido, ¿qué sería? para mí, yo lo que entiendo por suspendido es como que, bueno, vos tenías el recurso y yo te cancelo, digamos, que vos tengas ese recurso. Entonces, de ejecución, vos estabas ejecutando y ese recurso, no sé, ya había estado, no sé, 20 horas imprimiendo y no sé, la otra gente también necesita esa impresora, entonces yo te cancelo ese recurso, entonces de ejecutar sin ejecución pasa suspendido o lo cancelé, digamos, directamente. Entonces el proceso se pierde directamente. Sí, sí, sí. Porque tiene una flecha que va durmiente también. O sea, de suspendido va durmiente. Pues sí, podría llegar a pasar, digamos, pero fíjense, y también podría pasar que de ejecución yo hago una pausa en lo que vos tenés, imprima mi hoja, y, porque es una sola hoja, digamos, y después que imprimí, entonces hizo acá una pausa, digamos. Pero después de la pausa, ¿qué podría ocurrir? Que se suspenda, o podría ocurrir que de la suspensión, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar de vuelta a listo Mira, para que usted acá lo utilice. ves. ¿Sí? Sí, profe. No sé quién comentó algo. Ahora que la estoy viendo de acá. Tiene el micro prendido, Maiwa. Sí, igual, estamos escuchando. Nos vemos. Bueno, pero ¿se entiende cuáles son los posibles estados por los que podría llegar a pasar? Sí, Ustedes profe. principalmente van a trabajar cuando están en espera, o cuando están en ejecución, o cuando están en listo, digamos. Esto suspendido durmiente, por ahí se ve mucho cuando trabajan con sistemas operativos como Nobel, o sistemas operativos donde ustedes pueden ver las actividades que hacen los diferentes usuarios. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, ¿no? Yo trabajaba, no sé, ya capaz que ya se desactualizó eso, pero hace unos 25 años, por ejemplo, trabajaba en el Instituto de Seguro y a veces una de las placas de red nos daba conflicto, entonces bloqueaba todo el sistema, digamos, porque como que entraba en un ataque de denegación de servicio, algo así. Entonces bloqueábamos la computadora esa y cuando las bloqueábamos,
la matábamos, digamos, suspendíamos esa tarea, ese workstation o esa máquina, digamos, entonces la suspendíamos. ¿Estamos? Pero a veces también, por ejemplo, largaba un balance o alguien largaba un balance y se notaba que todo el sistema se degradaba, entonces a ese sistema lo ponemos como durmiendo, o a ese proceso lo ponemos como durmiente, digamos, porque ese proceso de balance, ¿cómo puedo decirlo así? Por alguna manera, achanchaba o ralentizaba mucho el recurso del servidor, digamos. Pero bueno, eso se ve mucho cuando ustedes trabajan obviamente cuando trabajan con un solo equipo, es muy difícil que vean eso, digamos. Salvo que ustedes, por ejemplo, alguna actividad que ustedes vean sospechosa, que por ahí la pueden, o algún proceso que por ahí lo pueden llegar a cancelar, digamos. Pero generalmente se ve mucho cuando trabajan con mucho equipo, digamos, en algunos sistemas operativos que maneje mucho equipo al mismo tiempo, digamos. Entonces están viendo quién está accediendo a la base de datos, desde qué equipo y quién es que está ralentizando, cuál es el que lanzó los procesos, quién es el que ocupa los recursos del servidor. Entonces, profe, uno es en el cual se pone en pausa el proceso para darle espacio al recurso a otro, y Claro, el el otro durmiente. es más, sí, y el otro es más que nada para no cargar mucho la máquina, es decir, si la máquina está muy cargada, sería la suspensión de uno de esos Suspensión, sí, la procesos, suspensión o la cancelación, sí, de exacto. esos procesos para liberar la carga de la máquina. O sea, uno está más que nada, uno pasa al estado cuando le tiene que dar el recurso al otro, y el otro cuando está ahí mucha carga en la máquina, algunos de los procesos que digamos no está en mucho uso, no está haciendo mucho trabajo, veamos si lo podemos suspender. Sí, sí, sí. Pasaba, suponte que vos lanzás un proceso, que el proceso es muy complicado, muy pesado, digamos, como podría llegar a ser un balance sobre 10 millones de registros, digamos, depende del procesador que vos tengas, pero puede llegar a incurrir mucho tiempo, digamos. Entonces, en este caso, vos hacer como una pausa, digamos, para que todos los demás sigan trabajando, o si no, le podrías dar disminuir la cantidad de recursos, como para que suponete el procesador que ocupa el 80% de los recursos ocupe solamente un 10%, un 20% de los núcleos, digamos, y no todos, digamos. Eso podría llegar a Ya. ser, digamos. Pero este es general, digamos, ustedes generalmente, fíjense con qué estado trabajan, o lo que vieron en sistema operativo, con qué estado trabajan en el sistema operativo. ¿El wait o la espera, la tiene o no? Sistema operativo del tercero. ¿Ah? No, está bien, Sistema operativo del alguno de tercero. sus compañeros preguntó, digamos. Pero finalmente, fíjense, hace un wait o una espera cuando ustedes están bloqueando, digamos. Después, bueno, listo, cuando ustedes lo terminan, ya en ese caso harían un signal, digamos. Y después la ejecución, cuando en este momento está ejecutando, que esta sería como mi región crítica, digamos. Generalmente trabajarían con estas tres únicamente. Estas se las menciono, digamos, porque por ahí entran a trabajar en alguna institución que tenga, no sé, algún sistema operativo para mucho equipo, multitarea y pueden hacer ese tipo de cosas que está bueno, digamos, que ustedes entren al sistema operativo y vean quién es el que está lanzando procesos, quién es el que está ralentizando y vean cuáles son las posibles soluciones que podrían llegar a tener, digamos, aunque sea el tercero sistema operativo, digamos. ¿Se entiende hasta Sería aquí? como algo del administrador de tareas Sí, sí, de pero recuerda que Windows. este administrador de tareas no es solo de tu máquina, digamos, sino es de todas las máquinas que están dentro de tu entorno, digamos, y en tu entorno, Ah, ok. si vos tenés 100 computadoras, vos entras a ver las 100 computadoras, digamos, las que están accediendo a tu servidor, digamos. Vos ves, en realidad, esto es del servidor en el cual le estás ejecutando la tarea principal o la base de datos, ¿no? Igual esto, digamos, es lo Sí, que ustedes profe. van a ver, digamos, en su computador, van a trabajar con esto, digamos, ahora, digamos, no van a trabajar más, digamos. Ahora, los semáforos solo pueden ser semáforo binario o hay otro tipo de semáforo. Hay otro tipo de semáforos. ¿Cuáles son los que no? ¿Y cuáles son? Dice, la operación espera se usa como procedimiento. Bueno, es el tema que viene a continuación, así que lo vemos. La operación espera se usa como procedimiento de bloqueo, que se ve wait, bloquea, y la operación señal o signal como procedimiento de desbloqueo, porque si el signal es que yo libero ese recurso, entonces desbloquea. Y el proceso P1, bueno, se usan tanto semáforos como clases, secciones críticas se establezcan. Ahora, yo le hago una pregunta. Supongo que yo quiero hacer una simulación
Y en la simulación tengo, no sé si ustedes vieron cómo se hacen las colas, por ejemplo, ahora en los supermercados, que tienen una única cola y después tienen, no sé, 5 cajeros. ¿Lo vieron o no? Sí, ¿Sí? ¿Y cuántas secciones o cuántas regiones críticas tendría ahí? ¿Tendría una sola o tendría 5, una por cada cajero? 5. una por cada Una por cajero. cada Cinco. cajero. 5, tendría una por cada uno, digamos. Vamos a ver que eso después lo hacemos lanzando en forma paralela, digamos, los diferentes procesos. Entonces, yo tengo proceso P1, esto en general, ¿no? Con semáforo. Tengo mi bucle, loop, end, y fíjense que tengo acá mi región crítica. Entonces tengo espera S. Espera, ¿qué es lo que hace? ¿Hace un bloqueo o hace un desbloqueo? Es un bloqueo. Bloqueo. Hace un bloqueo. Tengo toda mi región crítica, que la región crítica, ¿qué es lo que es? ¿Dónde van a estar las variables compartidas? ¿Dónde van? Actualiza las variables Este es otro compartidas. método, ¿no? No es el de variables compartidas, ¿no? Estamos viendo otro método de sincronización o de concurrencia que es con semáforo, digamos. La región crítica va a tener todas las variables. ¿Qué es lo que define yo en mi región crítica? ¿Qué tipo de código? O pongo todo mi programa en una región crítica. Lo pondría en espera, ¿puede ser? Claro, pero ponen espera, ¿pero a qué? ¿Te acuerdan a qué se le llama región crítica? A la porción de código que hace qué cosa. Que ¿Actualizan puede los causar valores? un conflicto. Que puede ocasionar un conflicto. No pondría todo mi programa dentro de la región crítica o pondría todo mi programa dentro de la región crítica. Yo pongo todo mi programa dentro de la región crítica. ¿Cuántas veces puede ejecutar mi programa? Si pongo todo. Y si entra en una situación crítica una sola vez Una y sola nunca vez más. y no es la idea, digamos. Entonces, acá en espera solamente pongo el código, no tengo alguna variable que sea crítica y que yo no quiera que diferentes usuarios puedan acceder a la misma variable al mismo tiempo. ¿Estamos? Que eran las operaciones de entrada o de salida. Las operaciones de consulta, ¿se acuerdan que dijimos que sí se podrían llegar a ejecutar? Y la operación de consulta, ¿es necesario que yo la ponga dentro de una región crítica? No, porque no modifica. No, No, porque no modifica, solamente estamos consultando el valor en este momento, ¿no? Y luego que sale esa región crítica, ¿qué es lo que hago? Habilito o libero, digo. Claro, hago una Libera señal los recursos. CS que lo que hace es desbloquea, digamos, ese recurso, ¿no? Entonces, fíjense que en serie sencilla, por lo único que tengo es un white y un signal, digamos, y entre el white y el signal tengo lo que es la región crítica. No, no es muy complicado, pero acá hay unas consideraciones. En general, creo que, bueno, salvo esta diapositiva que está puesta ahora a continuación, pero en general, espera y señal no se usan en el mismo proceso. ¿Por qué? Que puede confundirse ya que libera y desbloquea. O sea. Claro, es como una norma, digamos. Generalmente lo que conviene es que tengamos dos procesos donde el bloqueo tenga un white en un proceso o en un procedimiento y el signal esté en otro proceso. Conviene generalmente tenerlos separados. Se puede hacer juntos, sí lo pueden llegar a hacer juntos, digamos. No es una buena norma de programación, pero sí se puede llegar a poner juntos, digamos. Entonces, dice, ejemplo de cómo implementar una sincronización entre dos procesos. Entonces, lo que me está diciendo acá arriba, que es que el proceso 1, P1, ¿qué es lo que va a tener? Espera. Va a tener espera. Espera. Y sincro, ¿qué es? ¿Sincro qué es? Ahí está. La variable sería. Sincro es el semáforo o la variable, eh, eh, sería el acceso a ese recurso. Estamos entonces, eso sería la sincronización que hace en este caso. Y P2, ¿qué es lo que hace? Señal. Señal o signal de sincro y sincro de vuelta es el semáforo que yo utilizo para mi sincronización, ¿no? Esto es lo que es conveniente, digamos, como una norma de programación, digamos que esté por separado tanto el wait como el signal y no lo deje dentro del mismo proceso. ¿Se podría llegar a hacer junto en un solo proceso? Sí, Supuestamente sí. Sí, pero por ahí no es muy claro o puede tener problemas, digamos. Problemas
En el sentido, no es algo estético en programando, digamos, ¿no? Porque ¿No es una buena práctica? no es una buena práctica. Lo que le dice acá es que tendría que estar por separado, digamos. El wait por un lado y el signal en otro proceso, digamos, por otro lado. Y luego en la sincronización, fíjense en que yo inicializo, sincro lo pone, bueno, ¿qué significa que lo ponga en cero? Que viene a ser ocupado. Está, Que está ocupado. Y luego lanzo el cobegin y coen del P1 y P2. ¿Y quién se va a ejecutar primero? Cualquiera de cualquiera los de dos. los dos. Que los dos. En este caso no. La primera vez, ¿quién se ejecuta primero? ¿Quién lo va a tomar El primero? que desbloquea. El El que P1. desbloquea. El P1, se le espera. Y después recién el signal. Porque acá no va a haber nada que desbloquee, digamos. ¿No? Sí es como dicen ustedes, digamos. Se puede lanzar cualquiera de los dos procesos, digamos. Pero en este caso en particular, con esta forma de sincronización, siempre va a entrar P1 y después P2 y así van a entrar a competir entre sí. Ahora, es fácil de ver cuando es un solo recurso, digamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ustedes, en el caso que yo le digo, vuelvo a repetir de los cajeros, ¿cuántos cajeros tenían? 5. 5. 5. Entonces acá, ¿cuántas veces van a tener que ejecutar este P1 y P2? 5 veces. 5 5. veces. Y lo que les conviene sería mandarlo en un array, digamos. Si yo lo mando en un array, hago que todos entren a competir entre sí, digamos. ¿No? Bueno, esto lo vamos a ir viendo después, digamos. Entonces, el problema del productor consumidor, que es el problema clásico, digamos que ahora solamente vamos a ver el esqueleto. Yo creo que cuando veamos semáforos dentro de 2 clases o 3 clases, ahí lo vamos a ver en detalle con la implementación en Java. Dice, hay dos procesos P1 y P2. P1 es el que produce datos que consume P2. Todo tiene alguien que produce y alguien que consume datos. Por ejemplo, en la cuenta en la cuenta de banco, digamos, ¿quién es el que produce P1 y quién es el que consume el P2? Y El que podría deposita ser plata sería el el que que deposita y el produce. que extrae. El que deposita plata, ¿qué? Es el que El produce. productor. El que produce. Y los hijos, ¿qué serían? Los que consumen. Consumen. El que consume. Si yo voy a hacer una simulación del supermercado que le decía, ¿quién sería el productor y quién sería el consumidor? Productor, los clientes y el consumidor, el cajero. El productor sería los clientes, porque soy el que está produciendo, no sé, los productos, digamos, que saca de las góndolas, y le da, y el consumidor serían los cajeros que van tomando estos productos, digamos, para ir haciendo el cálculo, digamos. Supongo que, a ver, ¿alguno fue a la cancha a ver el logo ayer? ¿Quién es el productor y el consumidor cuando van a comprar la entrada? Van a comprar la entrada para un espectáculo. ¿Quién sería el productor y quién sería el consumidor? El productor sería el que vende las entradas y el consumidor sería nosotros que las compramos. En ese contexto. Sí, en ese contexto, sí. Entonces, si ustedes, lo bueno es que si ustedes aprenden a manejar la técnica esta de productor-consumidor, lo podrían llegar a usar para cualquier problema que ustedes tengan, digamos. Entonces, después, si ustedes lo aprenden con semáforo, después van a cambiar algo, digamos, pero en general va a ser todo más o menos similar, digamos, porque tienen que ver quién es el que produce y quién es el que consume en cada caso. Pero, a ver, no sé si, bueno, sigamos con este caso. Por ejemplo, ustedes fueron no sé si ustedes fueron alguna vez a ver un partido de fútbol. Primero tienen que ir y comprar la entrada y después que van y compran la entrada, tienen que ir y darle a la persona que controla la entrada en la puerta. Entonces, ¿cuál sería el productor ahí? Los hinchas. Sí, pero ¿qué es lo pero en qué parte está el proceso que produce? Porque hay que, Donde compramos la entrada. y Nosotros, ah, La solicitud de ingreso al estadio. claro. Entonces ahí sería el productor, digamos, y el consumidor. El que va consumiendo las solicitudes de ingreso. O sea, el boletero. Claro, el boletero a la entrada, cuando le entrega el boleto, la entrada y cuando le va a controlar el ingreso, digamos. Y ahí pues van a ver que puede haber procesos que sean productor y consumidor al mismo tiempo, digamos. Pero bueno, eso lo vamos viendo a lo largo de la materia. P1 almacena datos en algún sitio hasta que P2 esté listo para usarlo, ¿no? Tienen que guardar. Por ejemplo, el caso de una impresora que se va armando un buffer.
sea, en el buffer vamos tomando los buffers de lo que tenemos que imprimir en este momento. Tenemos las funciones tomar X, poner X y tomar X. Entonces, poner, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que entienden ustedes por poner? ¿O qué es lo que entienden por tomar? Va encolando Produce- impresiones. ¿Poner qué es lo que hace? Va encolando impresiones en el Va buffer. encolando, va produciendo las impresiones que se van encolando. ¿Y tomar? Es la impresora que los va imprimiendo. Sí, entonces sería el consumidor. Acá estaría el productor y acá el consumidor. Para saber si el estado del buffer, bueno, se usa las funciones lleno. Lleno, ¿qué es lo que sería? Por ejemplo, en el caso Indicador. que yo le decía del estacionamiento, que solamente tiene hasta 50 lugares habilitados. La función lleno, ¿qué me devolvería? Un 1 si está ¿Verdadero o lleno. falso? ¿Verdadero o falso? ¿Cuándo me devuelve verdadero? Cuando está lleno. O sea, cuando llega a 50. ¿Y cuándo me devolvería falso? Perdón, la función lleno es, me devuelve, ¿cómo me devuelve 1 cuando está lleno? O perdón, cuando llega a 50 me devuelve 1 o me devuelve 0. Uno. Bueno, fíjense, tengo una función lleno y también tengo una función vacío. La función vacío, ahí está vacío, no de hoy. La función vacío, ¿cuándo me va a devolver true? Cuando vaya ¿Cuántos autos hay en 0. estacionamiento? Cuando sea 0. Cuando sea 0. Cero. Cuando no tengo auto en estacionamiento, el buffer está vacío. Entonces tengo mi productor. Fíjense en el productor, ¿qué es lo que hace? Produce. Cuando está lleno, ¿qué es lo que hace? A esperar. Tiene que esperar. ¿Por qué? Yo puedo ingresar autos al estacionamiento cuando ya tengo el límite de mi estacionamiento que es 50. No hay más No tengo que capacidad. esperar que uno salga. Tengo que esperar que alguno salga. Y después, ¿qué es lo que hace? Cuando termina, después de... Ingresaría un auto al ingresaría un estacionamiento en este auto. caso. Este sería el productor. Y el consumidor, Si está vacío el estacionamiento, va a esperar hasta que ingrese algún auto. claro, si está vacío, ¿puedo yo consumir algún elemento o puedo sacar algún auto del estacionamiento si no tengo auto? No. 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 Entonces, antes de consumir, tiene que haber algún automóvil, digamos. Y luego en Cobegin y Quen, ¿quiénes son los procesos que largo a competir entre sí? El productor primero. El productor, bueno, obviamente el productor que va a producir, y después el consumidor, digamos. Sí. Bueno, este está interesante cuando veamos después, ya vamos a ver las clases que vienen, simulaciones, digamos, para que veamos cómo van produciendo y consumiendo, digamos. Ahí deja de ser un poco teórico, digamos. Poner y tomar X usan el mismo buffer. Si se usan el mismo buffer, tenemos que definir una exclusión mutua o una región Sí. crítica. Sí. Ambos procesos usan una espera ocupada cuando no pueden acceder al buffer. Entonces, tengo el acceso al buffer, a este espacio, digamos que podría ser el espacio del estacionamiento o no sé, la simulación que yo quiera hacer. Entonces, tengo el loop y un end. Fíjense, tengo el que produce y tengo el acceso al buffer. ¿Qué es lo que hace este acceso al buffer? ¿Qué es lo que está definiendo ahí? Semáforo. ¿Semáforo? ¿Qué es lo que hace bueno? ¿Qué es lo que hace bueno ese while o espera de acceso a buffer? También es un semáforo, sí. Está definiendo mi región crítica. Al definir mi región crítica, ¿qué es lo que hace cuando yo defino acá mi región crítica? ¿Cuántos pueden acceder a la región crítica? Uno. Solo. Solamente uno. Este es el productor y en el consumidor también tengo acceso a buffer. ¿Cuántos podrían acceder a ese semáforo, a ese acceso a buffer? Pueden acceder ¿Uno varios, solo también? solamente uno nada más. Entonces uno solo puede acceder a esta región crítica que yo definí, ¿no? Entonces, este acceso a buffer, ¿con qué lo inicializo? Con uno. Con uno. ¿Y qué Con significa? uno. Que está disponible. Que está disponible.
Entonces la primera vez sí va a estar disponible hasta que vaya yo generando más más productores, digamos, que vayan poniendo en ese buffer. Luego tengo, bueno, inicializo no lleno con uno. ¿Qué significa no lleno con uno? Que no se llenó. Que no se llenó. Y no vacío con cero. Y luego lanzo el productor y consumidor. Entonces, el acceso a buffer, ¿qué es lo que define? Región crítica. La región crítica o la exclusión mutua que yo estoy definiendo, digamos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo un poco sencillo, pero fíjense acá, dice, el semáforo se inicializa con el número total de recursos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un semáforo binario? ¿Cuántos recursos podría yo tener? O podría yo ocupar, digamos. Dos, porque es binario. Puede tener binario, dos valores, digamos. ¿Y cuáles eran los dos valores? Cero y uno. 0 y 1. Ahora, si yo tengo n cantidad de recursos, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Por ejemplo, si yo tengo 5 cajeros, ¿qué es lo que me dice? La capacidad es de 5. De 5. Entonces el semáforo se inicializa con el número de recursos disponibles que yo tengo, que sería el n, ¿no? Si yo pongo que yo de los 5, no sé, me faltaron dos miembros del personal y solamente me quedan tres cajeros, cajeras. ¿Con cuánto se va a inicializar el n? 3. Con 3, 3. o con los recursos que yo tengo. Entonces, se espera y señal se diseñan para que se impida el acceso al recurso protegido por el semáforo. O sea, white y el signal me impiden el recurso para ese semáforo en particular. Si se obtiene un recurso, el semáforo se decrementa y se incrementa cuando uno de ellos se libera. También tengo las mismas operaciones, pero fíjense en que el S, ¿con qué se inicializaba cuando el semáforo era binario? Con el número de recursos disponibles. Con 1. ¿Y acá con cuánto se inicializa? Con Con el N. número de recursos Con N. disponibles. Con un número de recursos disponibles. Y bueno, el número suspendido, bueno, lo ponen 0. Espera, se pone en S. Bueno, si el número es mayor que 0, ¿qué es lo que significa? Hay recursos que consumir. Hay recursos. Supongo que yo tengo 5 cajeros y el S me dice que tengo 2. ¿Qué significa que tenga un S igual a 2? ¿Cuántos cajeros tengo disponibles? Solo 2. 2. Yo puedo usar. Si yo paso a ese cajero que estaba ocupado, ¿cuántos recursos me van a quedar disponibles? Uno Uno. solo. 1, por eso que hace S igual a S menos 1, digamos. Ahora, el número suspendido, ¿suspendido qué significa? Supongamos que yo tengo los 5 cajeros y los 5 están ocupados, digamos. Entonces, si los 5 están ocupados, el número suspendido ¿a cuánto va a quedar? Supongo que había 5, 5. adelante, 5. los 5 son atendidos y yo era el número 6. El número suspendido ¿en cuánto queda? 1. En 1. ¿Qué significa ese 1? Que hay uno que ya está esperando. Hay una en espera. Que hay uno que está en espera o en la cola esperando, digamos, a ser atendido, que se libera alguno de los recursos disponibles. Y bueno, el Signal hace lo contrario, digamos. Eh, cuando se libera, ¿qué es lo que ocurre cuando uno de los cajeros se libera? Pasa a estar disponible y pasa al siguiente. Pasa el siguiente y suspendido, se resta en uno, digamos, pasa el que estaba ahí en la cola, esperando. Bueno, esos son los conceptos básicos que son de semáforo, digamos, y que o sea, alguno lo vio ya, otro lo va a ver, digamos, por ahí en el sistema operativo, pero ¿cuál es la ventaja comparado con el primer método de sincronización que era lo, la variable compartida? Que la exclusión mutua está implícita, pues. ¿La exclusión está implícita en qué? O sea, no tenemos que generar ningún método de exclusión mutua porque ya viene por defecto. Ya viene, pero tenemos que controlar quién es que accede a ese recurso, ¿no? Tengo que definir yo igual cuál es mi región crítica, digamos, pero ya está implícita. No tengo el problema de varias compartidas del turno, de ver quién se ejecutaba primero, quién se ejecutaba después, porque ya viene implícito eso, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cola es la que se arma? Cuando yo voy a un supermercado y hay 5, supongo que yo tengo 8 clientes y hay 5 cajeros, y los 8 entran al mismo tiempo, digamos. ¿A quién atiende primero los cajeros? El supermercado.
De los 8, ¿a quién atiende? Ah, el primero que está en la cola. ¿Y cuántos son los primeros? Si tengo 5 recursos. Los primeros 5 Los primeros 5. Y los otros 3, quedan esperando hasta que se libere alguno. bueno, pero ¿en qué tipo qué tipo de espera hacen ellos? En suspensión. Bueno, pero bueno, sí, pero ¿qué tipo de cola es la que se arma, digamos, de la que ustedes vieron hasta ahora, digamos? Ah, ¿Una cola tipo FIFO. FIFO, una tipo cola tipo FIFO. LIFO? ¿Ah? FIFO. FIFO. FIFO, y es automático, digamos. O sea que si yo tengo un semáforo y no hay nadie que pueda, y está ocupado, ¿qué es lo que se arma detrás de ellos? Una cola FIFO. Una cola de tipo FIFO. ¿Y quién es el que está en el puesto 1 para ser atendido? ¿El que llegó primero o el que llegó después? El que llegó primero. El que llegó primero. ¿Y el último de la cola FIFO quién es? El que llegó al último. El que llegó al último. Esos son fíjense que esos son los métodos, esas son las únicas condiciones o características que tienen los semáforos, digamos, y que está bastante bueno, digamos, si ustedes lo ven, porque ya se hace en forma automática, ¿no? Lo que ustedes tienen que programar, obviamente, es cuál es la región crítica, digamos, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Dice, ¿qué es un monitor? Un monitor es un procedimiento, este es otro método, ¿no?, de sincronización. Capaz que no es tan común, digamos, como es los semáforos, pero funciona bastante bien, fíjense. Dice, proporciona el acceso con exclusión mutua a un recurso o conjunto de recursos compartidos por un grupo de procesos. Los procedimientos se encapsulan a un módulo que tiene la propiedad de que solo un proceso puede estar activo. O sea que supongamos que yo lanzo, hago 5 procedimientos distintos, que los cuales los 5 procedimientos quiero, los 5 procedimientos acceden a un mismo recurso, digamos. ¿Cuántos procesos podría llegar a tener al mismo tiempo? Claro, al mismo tiempo. Bueno, Solo decir, profe, no escuché bien. Fíjense acá, la definición de monitor le dice que los procedimientos que proporcionan el acceso con exclusión mutua a un recurso, conjunto de recursos compartidos por un grupo de procesos, se encapsulan a un módulo. Se encapsula significa que cada uno se ve como si fuera una cápsula, una separada de la otra, digamos, que tiene la propiedad de que solo un proceso puede estar activo. Si yo tengo 5 procedimientos que quieren acceder al mismo recurso, ¿quién podría acceder a este recurso? ¿Los 5 pueden o solamente uno puede? Solo uno. Solamente uno. Solamente uno. O sea que si yo tuviera 10 procedimientos, ¿quién es los 10 podrían acceder al mismo tiempo? No, profe. No, tendría que ser uno tras otro. Solamente uno atrás del otro. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Fíjense que dice, el monitor se ve como una valla. La valla es porque separa, digamos, cada uno de los procedimientos. Entonces, los procesos que veíamos hace rato, lo ven, está cada uno separado. Dice, muchos procesos pueden querer entrar en distintos instantes de tiempo, pero solo se permite que entre un proceso a la vez. Ahora, ¿esto es conveniente o no es conveniente? ¿O tiene inconvenientes? Tiene inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Vas a esperar, por ejemplo, Ralentiza el proceso. Claro, entonces para solucionar eso, si hay procesos largos, puede ser que se queden otros procesos de mucho tiempo de espera. claro, ¿sí? Entonces dice, la exclusión mutua ya está implícita. Entonces, yo defino todo mi procedimiento y ya está implícita la exclusión mutua. Ahora, eso no es bueno, digamos. Para solucionar eso, fíjense en esta pregunta de final o de coloquio, los monitores no proporcionan por sí mismos un mecanismo para sincronizar las tareas, pero se utilizan algo que son parecidos a los semáforos, que son señales o variables de condición para sincronizar los procesos. Esta variable de condición es equivalente a lo que hacen los semáforos, digamos, donde yo puedo definir qué es lo que es mi región crítica. Entonces, cuando yo defino mi procedimiento, yo le digo, esta variable de condición es crítico, entonces a esta variable de condición no pueden acceder al mismo tiempo, todo lo demás sí. ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos, digamos, el monitor, ¿qué es un monitor? Si le preguntan esto en un parcial o en un final o un coloquio, ¿qué es un monitor? un procedimiento ¿Qué hace qué que cosa? proporciona el acceso con exclusión mutua. Con exclusión mutua a todos los recursos que están a todos los procedimientos que están dentro de él, digamos.
y para eh, co- este, y para ayudarnos con la sincronización, ¿qué es lo que se utiliza o con qué trabaja? Una variable de condición. La variable de condición es la que permiten hacer la sincronización entre el proceso. Entonces yo le digo, todo puede ingresar menos lo que yo te he definido aquí como variable de condición, ¿no? Fíjense en cómo se escribe. Tengo el monitor, este es en Pascal, digamos, vamos a ver que en Java hay otra forma. Pero el monitor es como si fuera una unidad, no sé si lo vieron en Pascal, o una librería. Entonces tengo monitor, el nombre del monitor, la declaración de los tipos de procedimientos, tengo procedimiento 1, procedimiento 2, procedimiento N o M, y luego le digo que exporte el procedimiento 1, 2, hasta N, y todos son sincronizados, digamos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar para poder sincronizar y que yo estos procedimientos se puedan realizar paralelamente? Las variables de condición. Variable de condición. Esta variable de condición que tiene que estar definida acá dentro de este procedimiento, y le digo que es una variable de condición con la cual yo quiero trabajar, ¿no? Eh, este concepto tomémoslo como general, digamos, porque ya en las próximas clases vamos a ver cómo implementar eso. Pero entonces, ¿dónde está implícita la... ¿Qué es lo que hace si de vuelta le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que hace un monitor? ¿Qué es un monitor? Es un procedimiento de acceso con exclusión mutua. Es un procedimiento que hace que todos los procedimientos, programas, procesos que yo tenga definido ahí, todas tengan exclusión mutua. Y para que yo pueda trabajar con la sincronización, ¿con qué tengo que trabajar? ¿O qué es lo que tengo que definir? Una variable de Una condición. variable de condición. Que la variable de condición, ¿qué es lo que me va a indicar? ¿Cómo se sincronizan los procesos? Claro, cómo se sincroniza, o qué es lo que yo tengo que cuidar, porque esto me está definiendo qué cosa es la variable de condición. La sección La crítica, sincronización. la sincronización, ¿no? Entonces, tengo mi variable de condición. Bueno, y creo que quedan dos diapositivas nada más. Fíjense, dice, los mensajes, dice que es la solución al problema de la concurrencia de procesos que integra la sincronización y la comunicación entre ellos, y resulta adecuada tanto para sistemas centralizados como para distribuidos. Los mensajes son los que ustedes lo ven en todos lados, digamos. Todo el tema de orientación a objetos se realiza a través de mensajes, digamos. Y acá para los procedimientos que yo quiero para sincronizar también lo vamos a utilizar. Entonces dice, la comunicación mediante mensaje necesita siempre que un proceso emisor y uno receptor, así como una información que puede intercambiar. O sea que la comunicación se realiza siempre a través de alguien que emite y alguien que recibe. Por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando, digamos, yo sería el emisor y ustedes serían el receptor, digamos. Hay una comunicación ahí en el medio. ¿Y el mensaje, cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Hay un mensaje o no? Sería la información transmitida. La información transmitida, lo que yo estoy hablando, o la comunicación que hacen ustedes, sería la información. Entonces, tenemos enviar mensaje y recibir mensaje. Ahora, estos mensajes, hay tres tipos, digamos, que pueden ser. La implementación depende del nombre, del modo de nombrar los procesos, del modelo de sincronización y del almacenamiento de estructura del mensaje. Entonces, ¿cuáles son los modelos de sincronización? Síncrona. Dice, el proceso que solo prosigue su tarea cuando el mensaje ha sido recibido. Entonces, ¿cuándo es síncrono? ¿Qué significa que sea síncrono? Cuando el mensaje ha sido recibido. Cuando el otro lado, el mensaje, el receptor le dice que ya recibió el mensaje. Es como cuando yo, por ejemplo, le estoy haciendo una pregunta y ustedes me contestan que sí entendieron, entonces se puede proseguir, digamos, si no quedamos ahí esperando a que ustedes respondan o contesten. Ese es síncrono. El asíncrono, dice, el proceso que envía un mensaje sigue ejecución sin preocuparse si el mensaje se recibe o no, digamos. Entonces, el asíncrono, ¿qué significa? Se decide sin preocuparse si el mensaje se recibe o Como no. que yo dé la clase y no me importa si están o no están ustedes, yo sigo hablando y total, el, este, el mensaje se está pasando, pero no me preocupo si ustedes lo recibieron o no lo recibieron.
¿no? Entonces puede ser síncrono, puede ser asíncrono, o también puede ser de invocación remota. Dice, el proceso envía el mensaje, solo prosigue su ejecución cuando ha recibido una respuesta del receptor y emisor y receptor ejecutan sincrónicamente un segmento de código. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en este caso? ¿Qué diferencia hay con el síncrono? ¿O es lo mismo? Que en este caso necesita una respuesta para poder seguir. Claro, pues, primero también necesita una respuesta. Pero acá, ¿qué es lo que se hace, digamos, en invocación remota? El receptor envía un mensaje de que recibió ya Claro, el mensaje para ejecutar el código. claro, hay una comunicación entre ellos ya. No basta solamente con las respuestas, sino que hay una comunicación entre ellos. Fíjense que acá está los puntos suspensivos, acá no, digamos. Acá hay una comunicación, acá el objeto receptor le devuelve algún mensaje y acá se va, entra en un bucle, digamos, ¿no? Entonces, la sincronización puede ser de tres tipos: síncrona, asíncrona o de invocación remota, ¿no? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Queda una sola diapositiva, creo, si no me equivoco. Esta, la de 20 bloqueo. Dos o más, dos o más procesos entran en un estado que imposibilita a cualquiera de ellos salir del estado en el que se encuentra. Supongamos que acá los cuatro autos quieren pasar por una avenida. No sé si se llega a ver acá arriba a la izquierda. ¿Se llegan a ver? ¿Se llega a ver Sí, acá? profe. Sí. Sí, Sí. profe. ¿Quién tiene prioridad? El de la derecha. El de la izquierda. Y depende. Sería el de la derecha, pero todos tienen uno a su derecha. Todos tienen uno a su derecha. Bueno, fíjense, dice, bueno, creo que cuando, esa es una de las pruebas que le hacen para el carnet de conducir. Pero fíjense en que dice, dos o más procesos entran en un estado que imposibilita a cualquiera de ellos salir del estado en el que se encuentra. Entonces, tengo acá el proceso P1. El proceso P1, ¿qué recurso tiene asignado? R1. El recurso 1. ¿Y qué proceso solicita? El R2. El R2. Acá el proceso P2, ¿quién tiene asignado? El R2 y R2. solicito el R1. Y solicita el R1. ¿Quién se va a ejecutar primero? Porque los dos, ¿quién tiene prioridad? ¿El P1 o el P2? O ninguno de los dos. Ninguno de los dos, uno Están tendrá que bloqueados. franquear, si no. Y tengo que ver qué soluciones son las que yo puedo planificar. Digamos, hace rato donde decíamos, digamos, cuáles eran las posibles soluciones que podríamos llegar a realizar. Uno tendrá que esperar al otro, tendrá que sacar turno, tendrá que Matar un proceso. O matar un dar un proceso. proceso. Alguna tarea tengo que hacer porque ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esto? Ninguno se El ejecuta. bloqueo. Después un bloqueo. Sería algo similar a más o menos a lo que ocurre con un ataque de negación de servicio, digamos. Un ataque de negación de servicio, muchas computadoras quieren acceder a un recurso que yo tengo en mi computadora y cuando yo quiero darle el recurso no puedo darle el recurso a todo, digamos, entonces mi computadora queda bloqueada en ese momento, digamos. Entonces, tengo que ver cómo lo soluciono. ¿Preguntas? Profe, ¿qué recomienda leer o algo para complementar lo de hoy? Porque no me costó entender. Mira, mi consejo es que, por ejemplo, este concurrencia pero versus paralelismo es una página, está bastante sencillo, está bastante bien explicado. Y esta sincronización basada en memoria, es que yo le decía que era, bueno, creo que habla un poco de regiones críticas, pero este archivo, es que yo tengo en máquina, que es el archivo original, que creo que era el que figura, era el que estaba en la UBA y el cual está basado todo esto, digamos. Lo pueden seguir, y mi consejo es que cuando tengan alguna duda, copien y peguen el código, no sé, en alguna IA, y cuando tengan duda de qué hace flag 1 y por qué flag 2 y por qué la 2, y le vayan preguntando, digamos, a la IA y la IA le va respondiendo. Digamos, a veces no es muy sencillo de ver, digamos, la primera vez. Yo tampoco quise entrar mucho en detalle porque si nos ponemos a entrar qué es lo que hacía mi flag, su flag y el turno, el otro turno, y les complicaba a usted, digamos, y no iba a terminar la clase. Y la idea es que por lo menos yo les deje ahora las pautas para que ustedes lo vean y puedan ver y puedan practicar un poco algo de la teoría de concurrencia este jueves, digamos. Igual la práctica de este tema es bastante sencillo, digamos.
la semana que viene por ahí se pone un poco más interesante porque ya empiezan a implementar todos estos conceptos, por lo menos lo básico, lo van a empezar a implementar en Java, digamos. Pero ahora la idea es que vean los conceptos y los practiquen, los lean y consulten, digamos. La práctica van a ver que le piden, no sé, implementar, por ejemplo, el problema de productor-consumidor que les damos, creo que les pide que lo implementen para N semáforo. Entonces, ¿cómo harían, digamos? ¿Lo manejarían todo dentro de un vector o qué es lo que harían, digamos? O harían N semáforo o N proceso. Es como para que ustedes piensen un poco, digamos. Igual cuando entran en Java ya vemos específicamente, digamos, las formas cómo resolver eso, digamos. Sí, profe. Profe, Profe, tenía una pregunta. En total vimos 5 técnicas de concurrencia. No, vieron 3. Vieron solamente. Peterson, Decker Serían, y semáforos. ¿Cómo? Peterson, Decker y semáforos serían los tres. Vieron variables compartidas, que dentro de variables compartidas sí hay diferentes formas de implementarlo, con un indicador, con dos indicadores, con Peterson o con Decker. Después vieron los semáforos y después vieron monitores, digamos, son las 3 técnicas que vieron. Y después vamos a ver que por lo menos en Java hay diferentes formas de implementar dentro del semáforo. Pero bueno, eso vamos a ver las próximas clases, digamos. Pero en realidad son solo 3 técnicas, digamos. profe, y los mensajes y lo último que vimos de interbloqueo, ¿en dónde entraría?